del proyecto Valle Ecosocial y hoy quiero compartirle otro mensaje más de los indispensables que necesitamos para hacer un proceso de sanidad en el alma serio y efectivo. La pregunta, ¿por qué se dificulta tanto lo espiritual? Entonces nos volvemos al mandato inicial. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma y con todas las fuerzas de tu mente. Bien, ahí comienza el proceso. Acontece que en nuestro medio colombiano vivimos una cultura eminentemente apática. Ya que empecé con el vocablo colombiano, en nuestro país, en nuestra patria, ustedes ven que en los medios de comunicación se dice, en este país pasa tal cosa, en este país tal otra, en este país. La expresión este país para mí tiene una connotación de ajeno, indiferente, me importa un pepino, esto no es mío. Vean, por eso vemos que nuestra cultura tiende en la mayoría de los colombianos a hacer trizas este país, a desfalcarlo, a destruir, a dañar lo que hay, no me importa, y entonces la cultura de la suciedad, de la cultura de la contaminación, la cultura de la deforestación, la cultura de la destrucción. No somos pro país, no somos pro patria, no somos nacionalistas, no amamos nuestro país. ¿Por qué será? Porque tenemos una mentalidad apática, indiferente, indulgente, fría, calculadora, egoísta. Entonces, cuando a nosotros por cultura no nos importa el dolor ajeno, no nos importa la causa del niño menesteroso, no nos importa la causa de la viuda, no nos importa hacerle justicia a la mujer desamparada, a la mujer aborrecida. No tenemos una mentalidad social, no tenemos una mentalidad de servicio, no tenemos una mentalidad de amor. ¿Por qué será? Porque desarrollamos la cultura del odio, la cultura egoísta, la cultura vengativa, la cultura violenta. En esas condiciones es literalmente imposible amar a Dios sobre todas las cosas y con todas las fuerzas de mi alma y de mi mente. Literalmente imposible. No hay con qué. No puedo. Mi naturaleza tiende hacia otro extremo, hacia el otro extremo de amarás a Dios. ¿Por qué será? Bueno, no amamos lo que Dios ama, empezando por ahí. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama la justicia, Dios ama lo moral, lo recto, lo justo, lo correcto. Nuestra cultura no, nuestra cultura se opone a ello. Así que, si ya empecé diciendo que no amamos la justicia o no le hacemos justicia a la persona necesitada, ahora viene el problema. Cuando somos nosotros los necesitados, pues nadie va a recurrir a socorrernos. Así que, empezando por estos enfoques que ya les mostré, van ustedes a ver que es literalmente imposible amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué hacer en este caso? Pues la solución es obvia. Tenemos que empezar por reconocer nuestro elevado nivel de frialdad, de indiferencia que nos gastamos con nosotros mismos. Si no me importa el dolor ajeno, pues menos me va a importar el mío. Y mucho menos me va a importar el deseo de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Menos, porque mi mentalidad, porque mi sentir
apunta es absolutamente lo contrario. De allí la razón de ser del llamado, del arrepentimiento. De ahí. Bueno, entonces, para hacer un proceso de sanidad del alma, vamos a irnos al comienzo. Para hacer un proceso de sanidad del alma, ¿qué hay que hacer? Bueno, empezar por el comienzo. ¿Cómo estoy yo con relación a Dios? Si el mandato me invita a amarlo sobre todas las cosas, entonces debo de empezar por reconocer qué es lo que ama a Dios. Si Dios, lo que Él ama, yo no lo amo, entonces ya tengo un listado de cosas de las cuales tengo que arrepentirme. Si yo descubro que no amo el dolor ajeno, si no recurro a ayudar, si no soy solidario, entonces a partir de ahí ya tengo un listado de cosas de las cuales tengo que arrepentirme. Porque en ese orden vemos que en nuestra cultura viene un político engañador con su populismo y con toda su sarta de mentiras y listo, ahí corremos a apoyarlo. Porque nos encanta el engaño, nos encanta la mentira. Como nos encanta el engaño en esa cultura indulgente y apática, nos gusta que nos engañen. Así de sencillo. El engañador le encanta que lo engañen por obvias razones. Mire cómo le voy ayudando a construir el listado de cosas nefastas que tenemos culturalmente hablando. Y viene el guía religioso con sus pretensiones egoístas, ególatras, y corremos por nuestra propia necesidad espiritual, corremos a idolatrarlo, ¿sí? Y no hay quien se levante y se oponga y esclarezca las formas de engaño que hay allí para torcer y para torpedearle el proceso espiritual a una persona. No hay quien se levante a defender las almas sedientas de luz, sedientas de verdad, de esos lobos rapaces engañadores. ¿Bien? Todo porque tenemos una mentalidad totalmente apática, totalmente indulgente. Entonces, cuando en mi mentalidad, cuando en mi forma de sentir soy totalmente indiferente, nunca podré llegar a preocuparme por el dolor de mi propia alma. ¿Por qué sufre mi alma? Sufre la opresión, sufre el encadenamiento a esas motivaciones pecaminosas que luego sus consecuencias nos cargan de dolor. Así que en una condición, en un estado apático, pues nunca me voy a preocupar por lo que le duele mi alma. Entonces mi mentalidad siempre va a tender, va a inclinarse de continuo a abandonarse. Es que somos pobres, es que no podemos, es que yo no tengo esa capacitación, es que yo no tengo esos recursos, es que yo estoy derrotado, es que yo no puedo, es que nosotros por el pecado estamos destituidos de la gracia de Dios y tenemos que aguantarnos así. Nos apoltronamos en el dolor, nos apoltronamos en el sufrimiento y nos abandonamos y nos dejamos que nos arrastre la avalancha de la vida con todas sus consecuencias y haga con Dios, haga con nosotros lo que les plazca. Y ahí vemos esa mentalidad que tenemos común. Dios me lleva, Dios me trae, Dios, allá, va. Así de sencillo. Este es un llamado a la reflexión. Este es un llamado a levantarnos contra ese tipo de afectaciones que nos estamos haciendo, nos estamos perjudicando, nos estamos destruyendo con esa mentalidad. Así que si usted toma la decisión de autoevaluarse, de revisarse, va a encontrar en su alma, no sé
a qué nivel de menor o mayor grado esta indiferencia, esta apatía, esta frialdad, esta indulgencia en su alma. Y hasta que usted no se rebele contra eso, hasta que usted no reconozca su maldad en ello, hasta que usted no se arrepienta de esto, pues no va a tener algo en común con Dios, pues no va a tener algo de relación con Dios, algo afín, algo que se parezca usted a Él. Así que cuando nosotros saquemos de nuestro corazón esa indiferencia con el dolor ajeno, con nuestro dolor, hasta que nosotros no saquemos de nuestro corazón esa indiferencia con los engañadores que oprimen, que desangran las almas y que las entierran en el dolor, hasta que nosotros no dejemos de ser esos apáticos, hasta que nosotros no dejemos de ser esos indiferentes con la injusticia, hasta que no dejemos de ser esos indiferentes con las causas de los menos favorecidos, de los que sufren. No nos vamos a parecer a Dios, que ama la justicia, que ama el orden, que ama la rectitud, que ama lo correcto, que ama lo santo, que ama lo pulcro. Hasta que nosotros no nos arrepintamos de esas motivaciones que nos han apoltronado en disfrutar el sufrimiento, en disfrutar nuestra propia maldad, pues no vamos a tener nunca cómo relacionarnos con Dios. Entonces nunca vamos a poder amarlo. Amar a Dios consiste en amar lo que Él ama. Él ama la rectitud. Bueno, tenemos que empezar a sacar de nuestros corazones lo incorrecto. Él ama lo santo. Tenemos que sacar de nuestros corazones la inmundicia. Él ama la justicia social, pues tenemos que hacer algo por ayudar a nuestros semejantes. Si ayudamos a nuestros semejantes, nos ayudamos a nosotros mismos, ayudamos nuestra familia, ayudamos nuestra descendencia. Así de sencillo. Esto es una mentalidad solidaria. Esto es una mentalidad de comunidad la que tenemos que llegar a desarrollar. Esto es una mentalidad de nación, de familia. Somos todos, y si luchamos por ese todo, si hacemos un proceso en nuestro interior por ese todo, entonces vamos a conseguir realizar los cambios espirituales, los cambios de ruta que necesitamos. Para hacer un proceso de sanidad interior necesitamos hacer como se debe hacer las cosas, enrutarnos por el camino que Dios nos ha orientado a hacer estos procesos de transformación para poder atender el llamado interior. Así que quería compartirles este mensaje y los espero en una próxima ocasión. Quiero agradecerles su atención y quiero acompañarlos en estos mensajes. Pueden comunicarse por el interno conmigo y con mucho gusto estaré para ampliarles a nivel personal estas informaciones. Un abrazo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga.